Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. En esta ocasión, nuestra clase será de los enlaces covalentes. Bien, lo primero que debemos de decir es que el carácter covalente del enlace químico aparece al producirse compartición de electrones entre los átomos enlazados. Recordemos que en la clase pasada nosotros hablamos del enlace iónico, que es básicamente la capacidad de que un átomo ceda ese electrón a otro átomo con el fin de completar la ley del octeto. En este caso, ese carácter covalente implica esa compartición entre los átomos enlazados, es decir, cómo ambos a través de ese electrón buscan completar la ley del octeto. Recordemos que puede ser un electrón o que pueden ser varios. ¿Listo? Esta compartición se da cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos enlazados no es muy grande, y ya lo vamos a explicar en unas diapositivas más adelante, dando como resultado muy desfavorable la energética de la formación de iones. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de un enlace covalente? Pues el objetivo es que se dé la formación de un nuevo compuesto con mucha más estabilidad y con menor energía mediante esa compartición de electrones. ¿Y cómo nosotros pudiéramos definir esa propiedad de compartir o esa característica de compartir? Entonces, los electrones compartidos no pertenecen ni al uno ni al otro de los átomos enlazados, ni medio de cada uno, ni medio de cada otro lado del otro átomo, sino que esos dos electrones implicados, en el caso de que sean dos, en el enlace son de ambos simultáneamente, le pertenecen a ambos átomos. Bien, existen dos clases o dos tipos de enlaces covalentes. El primero es el enlace covalente no polar, y en este pues los electrones del enlace se comparten por igual entre los dos núcleos de los átomos enlazados, y por lo general se presentan en moléculas diatómicas o mononucleares como el H2, el N2, el Cl2, ¿sí? El cloro de forma diatómica. Y el otro es el enlace covalente polar. Entonces, en este, los electrones del enlace no se comparten por igual entre los dos átomos. Y este aparece siempre que exista diferencia en los valores de electronegatividad de los átomos enlazados, y por tanto, casi siempre que los dos átomos sean diferentes. Entonces, por lo general, como lo vemos en esta diapositiva, el enlace apolar es entre dos átomos iguales. ¿Listo? Como estamos viendo en el ejemplo ahí. En este caso, dos átomos de cloro, que son iguales. Cuando hablamos de enlaces covalentes polares, entonces decimos que para que se pueda dar esa diferencia, tienen que ser dos átomos diferentes. Y se me había olvidado, se me había escapado decirle algo muy importante, y es que este tipo de enlaces covalentes se da entre elementos no metálicos, los que son no metales, a diferencia de el enlace iónico con el que trabajamos un elemento metálico y uno no metálico. Estos son con elementos metálicos. Ahora, ¿qué tiene que ver la electronegatividad que la mencionábamos al comienzo? Resulta que este enlace, cuando es polar, representa que va a ser mucho mayor, va a ser mucho más polar en cuanto sea mayor la diferencia de las electronegatividades entre los átomos enlazados. Y es que vamos a explicar un poco a qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de la electronegatividad de los átomos. Y tenemos que decir, chicos,
que la electronegatividad es como una medida, digámoslo así, es como un número, una medida a través de un valor numérico que nos muestra la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí ese par de electrones que se comparten. Recuerden que estamos en el enlace covalente, entonces es esa capacidad que tiene de poder atraer hacia sí ese par de electrones que se comparten con otro átomo, ¿sí? Cuando se está dando ese enlace químico. Y resulta que la electronegatividad es una propiedad de la tabla periódica, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros hablamos de grupos, hablamos de que la electronegatividad aumenta de la parte de abajo a la parte de arriba de la tabla periódica. Pero bueno, esa diferencia de electronegatividad entre esos átomos que se están enlazando es lo que finalmente determina el tipo de enlace. Si es un enlace de tipo polar y qué tan polar es ese enlace. ¿Listo? Nosotros también estamos viendo una tabla que se encuentra aquí en esta diapositiva de la electronegatividad de alguno de los elementos de la tabla periódica. En este caso a nosotros nos va a interesar muchísimo la electronegatividad de los elementos no metálicos. Y en las próximas clases vamos a ver, cuando nosotros hagamos el diagrama de la estructura de Lewis, de los enlaces covalentes, vamos a ver cómo podemos saber si un enlace es covalente de tipo polar, realizando una diferencia entre las electronegatividades de los elementos. Esto lo vamos a poder comprender muchísimo más en la próxima clase, donde mostraremos cómo hallar esa diferencia y cómo intervienen esas electronegatividades directamente en el enlace covalente. Cuando nosotros hablamos de las teorías que explican esos enlaces covalentes, esas teorías deben tener la capacidad de explicar tres aspectos fundamentales del enlace. El primero es que las proporciones en que los átomos entran a formar parte de la molécula y el número total de átomos de esta, ¿sí? Entonces, cómo esas proporciones intervienen de forma directa y cómo el número total de los átomos que intervienen en el enlace también intervienen, valga la redundancia. El otro es la geometría de la molécula, chicos. La geometría tiene que ver, como lo estamos viendo en el gráfico, mucho que ver con el tipo de enlace que se puede generar, ¿sí? Dependiendo del tipo de átomo del enlace que se forma, también su geometría, entonces se dan diferentes tipos de enlaces. Y en la otra es la energía de la molécula. Hay que tomar algo muy en cuenta y tener algo muy importante, es que estas reacciones o estas interacciones o este tipo de enlaces son en su mayoría o siempre podemos decir que son de carácter endotérmico. Bien, entonces cuando hablamos de esa compartición de electrones, es decir, de ese tipo de enlace, podemos ver que en el enlace covalente podemos presentar dos tipos de enlaces según ese carácter de compartición o cómo se comparten esos electrones. El primero es la forma frontal o también llamada sigma, que se da entre orbitales S o también P y que es mayor que la fuerza pi. Y el otro enlace es el enlace lateral o el enlace pi. Y este se da entre los orbitales P únicamente y es mucho más débil que el sigma precisamente por darse solamente en los orbitales P. Bien, existen también o podemos clasificar los enlaces covalentes de acuerdo al número de parejas de electrones que se comparten, ¿sí? En el enlace covalente simple se comparten solo una pareja de electrones como lo estamos señalando. En el enlace covalente doble se comparten dos parejas de electrones. Vamos a ver
como les estaba diciendo en los ejercicios que veremos la otra semana, que existen ocasiones cuando hay dos tipos diferentes de átomos en que se pueden compartir dos parejas. Y existen también ocasiones en las que se pueden compartir tres pares de electrones. ¿Listo? Entonces también las podemos clasificar, o estos enlaces covalentes se pueden clasificar de acuerdo a esto. Hay algo que resaltar y es que no es posible un enlace covalente cuádruple entre dos átomos, pues por razones de carácter geométrico. Bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Eh, Hemos visto la parte teórica del enlace iónico y del enlace covalente. Ahora, la semana que viene vamos a realizar como la parte práctica de lo que hemos visto. Vamos a poder hacer dibujos o representaciones de modelos de la estructura de Lewis en cada uno de los enlaces y vamos a poder también trabajar de forma práctica las diferencias de electronegatividades en los átomos. Así que estaremos muy atentos a la otra semana. Recuerden que tenemos una actividad también en la plataforma. Muchas gracias por su atención.